Hola y bienvenidos. A ver, la historia de Apple no es la típica cronología de productos y ya está. ¿Qué va? Es una auténtica saga, una historia de ambición, de una caída casi mortal, de exilio y, ojo, de un regreso que acabó cambiando el mundo. Venga, vamos a meternos de lleno en esta epopeya corporativa que tiene tela. Y para que nos hagamos una idea del drama, tenemos que empezar justo aquí. Escuchad estas palabras, que además las dijo en alemán para darle más contundencia. Son de un Steve Jobs totalmente desafiante, pero pronunciadas no como el jefazo de Apple, sino como su fundador en el exilio. La pregunta es, ¿qué le llevó a este punto? ¿Y cómo es posible que esta sed de revancha al final fuera lo que salvara a la mismísima empresa que le había dado la espalda? Bueno, pues para entenderlo todo tenemos que rebobinar. Como muchas de las grandes leyendas de la tecnología, esta historia empieza en un sitio de lo más humilde. Arranca el primer acto, una auténtica revolución que nació literalmente en un garaje. Y ojo a la fecha, el 1 de abril de 1976. El crecimiento desde el principio fue una locura, una explosión. En menos de 10 años pasaron de ser un simple proyecto en un garaje a una corporación gigantesca. El Apple II fue un pelotajo, un éxito rotundo, y la salida a bolsa convirtió a un montón de sus primeros empleados en millonarios. Pero entonces llegó 1984, y con él la verdadera revolución. Es que esto supuso un antes y un después, un cambio de paradigma total. Antes del Macintosh, los ordenadores daban miedo, ¿no? Pantallas negras llenas de comandos rarísimos. El Mac lo cambió absolutamente todo. De repente tenías una interfaz gráfica, un ratón. Fue una declaración de intenciones en toda regla, que además plasmaron en su famosísimo anuncio de la Super Bowl, el de 1984, donde prometían, ni más ni menos, que salvar a la humanidad de la uniformidad. Pero claro, justo cuando estaban en la cima del éxito, la historia da un giro, y uno bastante oscuro. Porque el gran conflicto no vino de un competidor, no, vino desde dentro. Una lucha de poder interna que acabó con su propio creador en el exilio. La cosa es que la visión de Jobs chocó de frente con la del CEO que él mismo había fichado, un tal John Sculley. Y en esa lucha de poder, el Consejo de Administración se puso del lado de Sculley. Así, de la noche a la mañana, Jobs, el alma de la empresa, se vio despojado de todas sus responsabilidades en la compañía que él había cofundado. Humillado, claro, acabó dimitiendo. Pero aquí viene lo importante. Jobs no se fue a su casa a llorar, ni mucho menos. Canalizó toda esa rabia, todo ese resentimiento en una nueva misión. Su siguiente empresa no iba a ser solo un negocio más, no, iba a ser un desafío directo, un vehículo para su venganza personal y profesional contra Apple. Y ese vehículo, como vemos, fue Next. Jobs se metió en la cabeza que iba a construir el ordenador más avanzado del planeta. Y aunque Next como tal nunca fue un super éxito de ventas, la tecnología que se desarrolló allí, sobre todo su sistema operativo, se convertiría, y esto es lo irónico de la historia, en la tabla de salvación de Apple. Y mientras Jobs estaba a lo suyo, construyendo su futuro, la empresa que había dejado atrás empezaba a hacer aguas. La década sin él fue una auténtica espiral de decadencia, un desastre que casi lleva a Apple al colapso total. Es que la empresa que antes era sinónimo de sencillez y elegancia se había convertido en un caos absoluto. Tenían docenas de modelos que no había quien entendiera, a los Performa, a los Centris, un lío. Encima, permitieron que otras empresas hicieran clones que se comían sus propias ventas. Y lo peor de todo, su software, el alma del Mac, se estaba quedando viejísimo. La situación era crítica. Solo hay que ver este gráfico. Para 1997, Apple era prácticamente irrelevante. Tenía solo un 5% del mercado mundial de ordenadores. O sea, la empresa que había sido líder era ahora un jugador de nicho y estaba al borde de la quiebra. Así de claro. El motor de Apple, su corazón tecnológico, se estaba parando. El intento que hicieron de crear un nuevo sistema operativo que tenía el nombre en clave de Copland fue un fracaso estrepitoso. Estaban desesperados, así que se vieron obligados a buscar una solución fuera de la empresa. Y esto preparó el terreno para una reunión que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y aquí, justo aquí, llega el gran giro de guión, el punto de inflexión, el momento en el que el destino de Apple y el de su fundador exiliado vuelven a cruzarse de la forma más increíble posible, el regreso de Jobs. Para salir de ese agujero con el software, Apple tomó una decisión radical: comprar Next, la empresa de Steve Jobs.
Pagaron 429 millones de dólares, que se dice pronto. Pero esto no fue solo comprar tecnología, que va. Fue Apple comprando su propio futuro. Y de paso trayendo de vuelta a casa a su fundador. Eso sí, al principio solo como asesor. La jugada fue maestra, un 2-1 en toda regla. Por un lado, el sistema operativo de Next se convirtió en la base del futuro Mac OS X, que es lo que ha movido a los Mac durante las siguientes 2 décadas. Y por otro, y esto es lo más importante, devolvía al visionario original a los mandos. Nada más volver, Jobs actuó. Y lo hizo rápido. Hizo algo que era impensable para cualquiera en esa época. Anunció una alianza con su archienemigo, Microsoft. Con esta frase, básicamente enterró el hacha de guerra y se centró en una sola cosa: que Apple sobreviviera. Fue un movimiento súper pragmático que dejó a toda la industria con la boca abierta. Y para marcar el inicio de esta nueva era, lanzaron una de las campañas de publicidad más potentes de la historia, Think Different. Esto no era solo un eslogan pegadizo, era todo un manifiesto, era la vuelta a los valores originales de Apple, la creatividad, la innovación, el ir a contracorriente. Y llegamos al acto final de esta saga, que es seguramente la parte más conocida de la historia. El resurgimiento brutal de Apple bajo el nuevo liderazgo de Jobs y cómo transformó no una, sino un montón de industrias por el camino. La estrategia a partir de aquí fue una cadena de éxitos, uno detrás de otro, casi legendarios. Primero, el iMac, que demostró que el diseño importaba, y mucho. Luego, el iPod, que cambió para siempre cómo escuchamos música. Después, el iPhone, que reinventó el teléfono y creó toda la economía de las apps. Y finalmente, el iPad, que se sacó de la manga un mercado nuevo, el de las tabletas. El caso del iPhone, en concreto, es el mejor ejemplo de ese ritmo de innovación imparable. No era solo un producto, era una plataforma que no paraba de evolucionar, y fue lo que consolidó a Apple, ya de forma definitiva, como el líder indiscutible de la electrónica de consumo. Y claro, el resultado económico de toda esta reinvención es que es alucinante. Solo hay que mirar este gráfico. Muestra cómo una empresa que estaba al borde de la quiebra se convirtió en una de las más valiosas del mundo. Pasaron de 8.000 millones de dólares de ingresos en el año 2000 a más de 156.000 millones solo 12 años después. Una auténtica barbaridad. Y así, la historia de un exilio y un regreso se convierte en un legado de cambiar las reglas del juego constantemente. La saga de Apple nos enseña que una crisis brutal puede ser en realidad el inicio del mayor regreso de la historia. Y nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta que sigue definiendo a la compañía hoy en día. Después de haberlo reinventado todo, ¿qué viene ahora? Yeah.